Bueno, pues vamos a empezar esta, esta pequeña charla forma parte de lo que nosotros hemos denominado microcharla filosófica, donde tratamos de tocar temas profundos, temas necesarios para los tiempos que nos ha tocado vivir tan extraños, a la luz de la filosofía. Yo, esta charla que se titula Siete pasos para desarrollar la fortaleza o la fuerza interior, bueno, ha sido cuando me lo he planteado y hoy al darle el último retoque, yo creo que lo he intentado hacer desde el corazón, es decir, desde lo más sincero de mí mismo, y he procurado tampoco recurrir a mucha erudición ni a muchas referencias, aunque nosotros, como pertenecemos a la Escuela de Filosofía en Nueva Acrópolis, pues evidentemente es fruto de la formación de muchos años dedicándome a enseñar y a aprender también filosofía práctica, filosofía que sea útil. Entonces son claves que yo mismo he podido comprobar, he podido poner en práctica, lo practico a menudo y creo que son cosas que funcionan y ya veréis que no es nada nuevo. Cualquier persona que haga un poco una recapitulación de su vida y que lo quiera transmitir, son como consejos, pues podría llegar perfectamente a las mismas conclusiones. Y aquí quien me conozca pues se va a notar fácilmente cuáles son mis lecturas favoritas, cuáles son mis autores favoritos, algunos los diré, pero voy a intentar hacerlo de la manera más simple, más sencilla. Eh, la fuerza interior o la fortaleza interior. Bueno, esto es un concepto muy interesante eh, que a mí que está expresado en una palabra latina que se llama vir. De la palabra vir viene virtus, la virtud, por tanto la virtud tiene una connotación como de una potencia, de una fuerza que se pone en práctica, orientada hacia el bien, evidentemente. Viene también la palabra virilidad, ¿no? Pero no debemos caer en el error de identificarlo con algo netamente masculino. La fuerza interior es algo profundamente humano y que no depende ni del sexo, ni del género, ni de cualquier tipo de orientación. La tenemos todos, ¿no? Yo voy a partir de la idea de los antiguos griegos, los antiguos romanos, de que esa fuerza está presente en nosotros, es un recurso que tenemos, está ahí generalmente latente, la ponemos muy pocas veces en práctica, es una fuerza que se puede despertar y se puede orientar tanto hacia el bien como hacia el mal, pero es esa especie de capacidad para afrontar la vida y todas sus dificultades y todos sus obstáculos. Entonces, yo voy a jugar, o me gustaría dejar dos imágenes que son también profundamente tradicionales, que las antiguas mitologías, las antiguas filosofías recurrían a menudo a ellas, como símbolos de esta fuerza interior. Una es la de un árbol que tiene unas raíces profundas. Esa idea nos da sentido de que si no tenemos raíces profundas en nuestra tradición, en nuestro ser interior, no podemos crecer hacia arriba, no podemos dar frutos, no podemos orientarnos hacia la luz. Es importante lo de las raíces, es importante tener un centro, es importante saber quiénes somos, es importante también saber de dónde venimos, aunque a veces lo descolocamos. Y es importante también tener un objetivo o una intención o una meta en la vida, porque eso forma parte también de ese despertar, de esa fuerza interior. La otra imagen es la de una luz. Me da igual, puede utilizar el sol, puede utilizar una bombilla, puede utilizar una vela. Es decir, todos tenemos esa luz interior, lo que pasa es que no la vemos, está obstaculizada, está opacada, está encerrada y tiene una gran capacidad de luminosidad, pero a veces está disminuida por los obstáculos que se ponen. Es como si fuera una bombilla que está sucia y hay que limpiar, ¿no? Estas imágenes las podemos ir recordando a lo largo de la charla porque se trata de encontrar nuestras raíces
y se trata también de descubrir nuestra luz interior y dejar que fluya, y dejar que salga la luz y que ilumine las cosas. Esto es una frase que a mí me recuerda del filósofo Plutarco, que decía que la filosofía que él practicaba no consistía únicamente o solo en aprender, en memorizar lo que decían antiguos autores, sino en despertar una luz interior que te permita interpretar en la vida. Y es además tu luz, no es la luz de otra persona. Por tanto, es muy importante esto que tiene que ver. Esta idea de una luz propia, unas raíces propias, que son distintas y diferentes en cada uno de nosotros, es lo que nos da ese sentido de personalidad, de individualidad, de unicidad, de que somos seres únicos y no repetitivos, aunque formamos parte de una humanidad y todos nos parezcamos más o menos, pero cada uno tiene su propia característica, su propio don, su propio matiz que lo diferencia del resto. Esto tiene que ver también con la idea de que cada persona de alguna forma tiene un carácter o viene definido por un carácter, viene definido también o marcado por una serie de atavismos, hoy llamaríamos genéticos, pero que no son del todo condicionantes o deterministas, sino que de alguna manera es la parte, la base, desde la cual nosotros comenzamos la carrera de nuestra vida. Es decir, somos como somos hombres, somos mujer, somos rubios, somos morenos, tenemos más memoria, tenemos menos memoria, tenemos una tendencia anímica hacia el optimismo, otros hacia el pesimismo, pero venimos cortados con un patrón que en cada uno es distinto. Y sobre eso tenemos que empezar a caminar y tenemos que empezar a recorrer y a encontrar esa fuerza interior. Los antiguos decían que el carácter es el destino, es decir, según nuestro carácter, pero ellos le daban también el carácter, no ese retrato psicológico al que estamos acostumbrados. Ellos de alguna forma entendían que hay como una especie de ser interior, de potencialidad que está configurada, que está ahí presta a descubrir y que a veces lo hacemos de una manera consciente y muchas veces de forma inconsciente. Y que muchos de los pasos que nosotros damos en nuestra vida están orientados, están fundamentados, están inspirados por ese carácter. Cada uno se mueve en la vida siguiendo unas metas, a veces sin saberlas muy bien, pero todos damos y todos tomamos elecciones. Los antiguos también tenían una frase que a mí me gusta mucho, que es la famosa del conócete a ti mismo, pero tenían otra muy interesante que se llamaba o decía sé tú mismo o atrévete a ser tú mismo. Es decir, atrévete a descubrir cómo eres y a partir de ahí camina en el mundo, iluminándolo, o enriqueciéndolo y haciéndote un hueco en la vida. Estas ideas son muy interesantes y vienen de la más remota, de la más antigua tradición. Es decir, probablemente esto lo podemos encontrar en cualquier curso de coaching, probablemente lo podemos encontrar en muchos libros de psicología, de autoayuda, pero son ideas motrices que han inspirado a miles de personas a lo largo de siglos. Es decir, forman parte de alguna manera de una tradición primordial, de una tradición milenaria que está ahí presta para que cojamos de él los tesoros que necesitemos y los pongamos en práctica. Tengamos el valor de ponerlo en práctica. Yo voy a dar siete pasos, 7 claves, 7 consejos, si queréis denominarlo así, que yo lo he puesto en práctica, yo sé que funciona. Quizás algunos son muy personales, pero todos están inspirados en esa tradición que yo a lo largo de muchos años he intentado aprender de ella. El primer paso consiste en que tenemos que encontrar o dedicar un tiempo al día a nosotros mismos. Esto es fundamental. Si nosotros queremos encontrar nuestra fuerza interior, nuestra fortaleza interior, tenemos que dedicarnos a buscarla y a encontrarla. Y para eso hay que hacer un hueco en nuestra vida para esa tarea. Esa tarea es fundamental. Tenemos que dedicar un tiempo a la meditación, tenemos que dedicar un tiempo a la reflexión, tenemos que dedicar un tiempo a cultivar nuestra vida interior,
tenemos que dedicar un tiempo a nosotros mismos, a ese reencuentro íntimo y personal donde empezamos a valorar las cosas que nos suceden y por qué nos suceden. Es muy recomendable, estos son consejos que no son de ahora, llevar un diario, llevar un cuaderno donde uno vaya dejando constancia de esas reflexiones que son fruto de nuestra experiencia, nuestras zozobras, nuestras dudas, nuestros pensamientos inspiradores, nuestros objetivos, y dejarlo todo por escrito y leerlo de vez en cuando para ir encontrando pautas constantes e ir poco a poco identificando aquellos elementos que nos hacen infelices y que nos impiden desarrollar esa fuerza interior. Esto es fundamental. Es decir, sin este ejercicio, sin este consejo, sin este paso, el resto no sirve. Hay que dedicar un tiempo al día, si es posible, para nosotros mismos. ¿Vale? El siguiente paso es observar nuestro entorno. Es decir, tomar conciencia del mundo que nos rodea. Yo sé que esto puede parecer una tontería, pero lo que yo os pido es que empezamos a observar el mundo, si es posible, con otros ojos. Es decir, no nos dejemos arrastrar por las inercias, los hábitos, las costumbres, sino vamos a intentar ver a las personas de nuestro trabajo, a las personas de nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno, al bar donde vamos a desayunar, a la calle donde solemos pasear. Vamos a intentar verlo con otros ojos. Es decir, intentar prestar atención y empezar a apreciar detalles que antes no veíamos. Vamos a tomar conciencia de nuestro entorno. Esto es muy importante porque no nos podemos dejar arrastrar por la inercia y por los hábitos y por la costumbre y por la pasividad y la rutina de estar envueltos en bucles que muchas veces nos desgastan energía. Hay otro paso que yo creo que es fundamental y es tenemos que vigilar nuestra mente, tenemos que cultivar nuestra mente. Nuestra mente es un mundo maravilloso, lleno de complejidad, lleno de matices. Cultivar no es solamente cultivarlo a través del estudio, es simplemente observar cómo pensamos, observar cómo valoramos, aprender a no juzgar, aprender a no criticar, aprender a no etiquetar a las personas, descubrir por qué hacemos ese tipo de cosas, descubrir cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente yo creo que es quizás una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano. En la mente radica la memoria, que es fundamental para nuestra identidad. En la mente es la base también de la imaginación. La imaginación es, desde mi punto de vista, quizás sea lo más maravilloso que tiene el ser humano. A lo mejor hay muchas cosas que nos distinguen de los animales. Una de ellas, o dicen muchas, por ejemplo, el sentido del humor, la capacidad de asombrarse ante el misterio, pero una de las cosas que fundamentalmente nos diferencia es que el ser humano tiene imaginación. Y la imaginación es una herramienta muy poderosa porque con la imaginación podemos, valga la redundancia, imaginar alternativas, opciones, podemos jugar con modelos, podemos realmente imaginar otras salidas ante las dificultades y los bloqueos que normalmente todos tenemos en nuestra vida. La imaginación es fundamental. Sin la imaginación, la humanidad no hubiera superado tantísimas dificultades. Sin la imaginación, si no es porque hubo personas que soñaron e imaginaron grandes logros, la humanidad no se hubiera movilizado hacia ellos. Es fundamental. Pero a mí me interesaría también que la mente fuéramos capaces de tomar conciencia también del aspecto negativo, del aspecto sombrío que tiene la mente, que es lo que dije antes. No juzgar, no criticar, no etiquetar, sino tratar de ver las cosas tal y como son, ¿vale? Y aceptarlas, por supuesto. Hay otro asunto muy importante, quizá este
aquí estaremos quizás todos de acuerdo, es que nosotros tenemos un mundo emocional, un mundo psicológico muy complicado y muy activo. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de ese mundo y tenemos que afrontarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo son nuestras emociones, tenemos que saber cuáles son nuestros complejos, cuáles son nuestros obstáculos que podemos tener. Tenemos que empezar a cultivar un aspecto de nuestras emociones que son los sentimientos dirigidos hacia las personas, hacia los objetos, hacia las situaciones, de forma activa. ¿eh? Tenemos que purificar y limpiar todo nuestro mundo emocional, que es donde están los resentimientos, la ira, donde están, bueno, pues tantísimos elementos que son defectos, que a veces son vicios, que a veces son dificultades, traumas que vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida y que están ahí y nos impiden desarrollar esa fuerza interior. Ahí quizás este sea uno de los elementos más evidentes porque todos tenemos bloqueos emocionales, todos tenemos problemas emocionales, todos tenemos personas que nos caen bien, todos tenemos fobias, tenemos filias y debemos comprender por qué las tenemos y tenemos que saber afrontarlas y superarlas poco a poco. Y debemos cultivar esa parte luminosa de nuestro mundo emocional que son los sentimientos de expansión, los sentimientos de identificación con las personas, los sentimientos que están relacionados con la bondad, con el compartir, con el amor al prójimo, la compasión, en fin, como el budismo, ¿no? Que es una de las virtudes eje de la filosofía budista, ¿no? Entonces, tenemos que, de alguna forma, desde nuestro mundo psicológico, aprender a situarnos cada día en lo mejor de nosotros mismos. Eso es un esfuerzo que hay que hacer casi todos los días. O sea, todo esto que os estoy diciendo son elementos diarios. De alguna forma, todos los días tenemos que levantarnos con energía y con ganas y hacernos como un chequeo de cómo estoy hoy, por dónde están mis problemas, qué voy a hacer hoy y eso todos los días, ¿no? Por tanto, el mundo emocional es fundamental. Hay otro punto que se deriva del cuarto, que es el anterior, voy a hablar del quinto, que mmm, para mí es fundamental. Uno debe enfrentarse con sus miedos. Es decir, si hay algo que nos paralice de verdad, son los miedos. Los miedos a cualquier cosa. Yo por miedo puedo incluir fobias, traumas, en fin, elementos que realmente nos paralizan. Desde elementos ya de tipo casi patológico hasta los pequeños miedos que a veces se traducen en cosas que evitamos, que nos desagradan. Eso es fundamental. O sea, yo creo que una persona cuanto menos miedos tenga, más libre y más fuerte será. Eso lo tenemos que afrontar como algo. No debemos acostumbrarnos a tener miedos. Si tenemos un miedo y lo hemos identificado, tenemos que trabajar con él. Tenemos que aprender poco a poco a superarlo. ¿eh? Entonces, que, repito, va desde las pequeñas cosas hasta los miedos realmente que nos paralizan y nos obstaculizan. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Los miedos a veces se traducen también como limitaciones. Es decir, es muy importante porque aquello que nos limita a veces se traduce como aquello que nos da miedo, ¿vale? Entonces es fundamental saberlo y trabajar como he dicho antes, con la imaginación para imaginarnos a nosotros mismos rompiendo esos límites, rompiendo esos miedos. Los miedos muchas veces son la mente, como he dicho antes, es un órgano maravilloso que tenemos, pero a veces distorsiona la realidad y puede hacer que de pequeños miedos hacer grandes traumas, pero puede hacer también lo contrario, puede hacernos no ver situaciones peligrosas y afrontarlas como algo que no tiene importancia. Eso también es muy difícil, muy peligroso. Por tanto, tenemos que empezar a afrontar nuestros miedos desde una forma objetiva, desde una manera para describirlos, saber hablar de ellos.
y desarrollar una estrategia, desarrollar un método para poder superarlos. No quiero poner ejemplos, podéis imaginarlo cualquiera, miedo a los perros, miedo a hablar en público. Hoy en día hay muchas personas que por las circunstancias han desarrollado un miedo a salir a la calle. ¿Ante qué? Pues ante el miedo de coger el virus, de enfermarse. Bueno, son miedos que están ahí y nuestros miedos realmente nos condicionan nuestra vida, nos hacen profundamente infelices. Y una persona infeliz no es fuerte, no es fluida, no es capaz de afrontar y ser una persona útil a los demás, que de eso en el fondo de lo que se trata. Por tanto, y como sexto punto, a mí me gustaría también recomendar desarrollar lo que yo defino aquí como un espíritu de victoria. Es decir, pero un espíritu de victoria no en el sentido tonto e ingenuo, sino si nos proponemos una, una forma de trabajar con nosotros mismos, si nos proponemos objetivos, tenemos que planteárnoslos con toda la seriedad del mundo y intentar obtener resultados positivos. Es decir, si yo me quiero poner, por ejemplo, una cosa tonta que ahora mismo se me ocurre, ahorrar todos los meses un poquito de dinero para cualquier otro fin, pues lo tengo que hacer. O sea, no me puedo acostumbrar a no cumplir esos objetivos. De ahí viene ese espíritu de la victoria, porque cuando tú te demuestras a ti mismo que puedes superar, que puedes hacer, que puedes afrontar miedos, defectos, puedes hacer cualquier cosa. Es decir, esa fuerza interior se tiene que traducir en objetivos cumplidos, en pequeñas victorias, en pequeños éxitos, ¿vale? Y la suma de esos pequeños éxitos es, a lo largo del tiempo, con una constancia sostenida y mantenida a lo largo del tiempo, es lo que nos va a hacer desarrollar cualidades en nosotros mismos que ni siquiera sospechábamos que estaban. Entonces, por tanto, es fundamental ir desarrollando ese sentido de lograr los objetivos por pequeños que sean. No acostumbrarnos a dejar las cosas por hacer, a no terminarlas. Y cuando lo hagamos, hacerlas bien, bien, pero bien. Y no pasa nada si se fracasa, no pasa nada si hacemos las cosas mal, porque, porque nosotros en el fondo estamos aprendiendo. La vida es una escuela de aprendizaje y muchas veces las cosas no nos salen bien al principio. Todos los que, por ejemplo, hemos dado charlas en público eh, o en este sistema tan extraño digital, que a mí me cuesta un poco trabajo, pero no importa, a la siguiente vez lo sé que lo puedo hacer mejor y a la siguiente lo haré mucho mejor. Y cuando lo haya hecho 10 o 12 veces, pues no digo que vaya a ser un experto, pero me voy a sentir cómodo y con ese objetivo cumplido. Por tanto, yo he demostrado mi fuerza interior ante una dificultad, ante un medio, por ejemplo, como hablar en público a través de un medio digital, acostumbrado al feedback del público, de gente que está presente, que te está escuchando y que tú le estás viendo el rostro y cómo reacciona, pues bueno, pues te adaptas y ya está, y no pasa nada. Venciendo las pequeñas cosas se vencen las grandes cosas. ¿Eh? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo, por último, este, ha sido, se me ha ocurrido un momentito antes de dar la charla, pero yo creo que es fundamental. ¿Por qué hacemos todo esto? Es decir, ¿por qué ese afán de mejorarse? ¿Por qué ese, no sé, por qué esa manía que a veces tenemos los filósofos de ser mejores, de desarrollar nuestro carácter, de aprender más, de hacernos preguntas, a veces preguntas incómodas? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Yo creo que es fundamental que todo esto no lo hace uno por uno mismo. Esto lo hace uno por uno mismo, pero también por volcarse de alguna manera a los demás, por ofrecerse a los demás. Yo como séptimo punto y como síntesis eh, digo que vuelve a observar tu entorno,
y plantéate seriamente en qué puedes mejorarlo. Es decir, una vez que tú has desarrollado esa fuerza interior, mira a tu alrededor e intenta cambiar el mundo que te ha tocado vivir. En pequeñas cosas, animando a la gente, siendo optimista, no siendo un problema a los demás. Y si detectas alguna necesidad, intenta cambiarla de verdad. Yo creo que si muchas personas hiciéramos esto, el mundo sería muy distinto. A mí siempre mm, mm, siempre recuerdo la enseñanza, que es una enseñanza súper conocida, pero a mí me la dio mi maestro, que trata de dejar el mundo un poquito mejor de como lo has recibido. Y hoy en día yo creo que hacen falta personas que se planteen activamente, a mí me da igual que sea desde el punto de vista de la filosofía, desde la religión, desde la ética, me da igual que si son ateos, materialistas, me da exactamente igual. Pero hay algo fundamental que hoy es necesario, que hoy vemos que se necesita más que nunca, es que hacen falta personas buenas, de verdad. No buenas personas. Las buenas personas son muchas, pero las personas buenas, fijaos que pongo el adjetivo, no cambio de orden, es que tratan de ser buenas de verdad, activamente, no porque son buenas, porque tienen un carácter afable y bueno, no se meten en problemas. No, no. Se trata de afrontar la vida que nos ha tocado vivir, como he dicho antes, detectar esas carencias, en qué puedo ayudar yo con mis fuerzas limitadas e intentar cambiarlo, intentar mejorarlo. Yo creo que mejorándose una persona ya mejora el mundo. Cada paso que cada uno damos por, por mejorarnos, por ser mejores, por ese paso en el fondo lo da toda la humanidad, aunque creamos que no, puede resultar un poco abstracto, pero yo creo que es así. Porque una persona buena no solamente es una persona buena para sí, sino es una persona que ayuda al entorno aún sin saberlo, porque sirve de ejemplo. Hoy en día, más que nunca, es necesario los buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque si vemos la televisión, si vemos las noticias, casi todo lo que observamos, casi todo, son malos ejemplos. Malos ejemplos desde las personas que están encumbradas en la política hasta muchas veces las personas que nos rodean. Y es necesario contrarrestar eso de alguna manera. Yo creo que ¿para qué queremos despertar nuestra fuerza interior? Pues primero para descubrir la felicidad de ser una persona autosuficiente, la felicidad de sentir el fluir misterioso de la vida, la felicidad de encontrar un sentido profundo a nuestra vida, pero sobre todo la felicidad de ser útil a aquellas personas que lo necesitan y a aquellas personas cercanas que nos necesitan. Porque hoy en día todos estaremos de acuerdo en que hay muchas personas que lo están pasando mal, no, muy mal. Bueno, pues yo con esto termino estos siete pasos hacia la fortaleza interior. Yo creo que son pasos sencillos, no es difícil, yo os digo que no es difícil, que con un poquito de voluntad, un poquito de inspiración, un poquito de ganas, se pueden conseguir objetivos visibles y que os pueden sorprender. Solamente tenéis que tener un poquito de paciencia con vosotros mismos, no desanimaros y encontrar apoyos, personas que estén en la misma onda. Es fundamental porque muchas veces la compañía, el sentirse un poco arropado con personas que piensen y sientan como tú, es muy importante en estos tiempos que corren. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queréis que aclare, recordaros que nosotros como la Asociación Nueva Acrópolis, pues todos los viernes que podamos, pues haremos charlas de este tipo. Ofrecemos también cursos de filosofía para aquellos que estén más interesados en una enseñanza un poquito más formal, donde tocamos todos estos temas desde enfoques muy diversos, como, no sé, desde la antigua India, el Tíbet, Grecia y Roma, Egipto,
un poco aprendiendo de esos grandes filósofos que existieron en esos lugares a veces tan remotos, pero que nos ofrecieron soluciones que ellos mismos certificaron con sus propias vidas, de que cualquier dificultad que sienta el ser humano, cualquier obstáculo, nosotros tenemos la capacidad de superarlo. Y tenemos que tener esa certeza. Si tenemos un problema ahora mismo que realmente nos atormente, nos amargue, vosotros tenéis la fuerza interior para superarlo. Eso que no os quepa ninguna duda. Eso para mí es una verdad con mayúsculas. Así que nadie diga que somos inútiles, nadie diga que somos pequeños, que nadie diga que no puedo, porque poder sí, sí que se puede. Lo que hace falta muchas veces es tener el valor de reconocer nuestras limitaciones y superarlas. Bien, pues yo por mi parte, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Bueno, pues os deseo lo mejor. Cualquier duda os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp, de los distintos medios que tenemos. Y encantado de haber compartido con vosotros estos momentos tan importantes. Así que hasta pronto.